Cuando usted escuche esta cortina musical, entenderá que ya estamos en su sector favorito, el maestro en casa. Amados oyentes, bienvenidos nuevamente a su programa favorito. Les habla el pastor Luis Mendoza Farel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Qué es un discípulo y sus características? Y empezamos con el estudio. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad. Discípulo viene del latín discipulus, que quiere decir alumno, aprendiz. Es básicamente el alumno de un maestro. Discípulo es aquel que sigue a un profeta, maestro, etc. y es enseñado por él, partidario de esta enseñanza. Los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Una de sus características es que el discípulo tiene que ser obediente. No debe cuestionar la orden de Dios, sino debe obedecerla. Muchas veces nosotros queremos cuestionarla, queremos entenderla primero y después obedecerla. Pero en este caso, lo que a Dios le gusta es la obediencia sin cuestionar, porque Él nunca se equivoca. Y cuando Él nos da una orden es porque Él quiere que lo hagamos bien. Entonces, Él nunca se equivoca cuando Él nos ordena algo. Así que nosotros tenemos que serle obedientes. Entonces, una característica que debe presentar un discípulo de Cristo o de Yeshua Mashiach es la obediencia. Esta característica fue primordial en Cristo durante su ministerio terrenal. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la palabra, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, eso es importante, la obediencia. Más que los sacrificios, al Señor le agrada la obediencia. Ahí en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, nosotros leemos acerca de la obediencia. Esto nos indica que Cristo aprendió cómo obedecer. Como hijo del Eterno, de Elohim, siempre había obedecido. Cristo experimentó el precio de la obediencia al Eterno, a su Padre, cuando sufrió y murió por la humanidad. Entonces nosotros, como discípulos de Yeshua Mashiach, de Cristo, como seguidores de Él, debemos ser obedientes como Él fue obediente. Él dice más adelante el apóstol Pablo que nosotros debemos de andar como Él anduvo. Debemos de ser idénticos a Yeshua Mashiach en todas sus características como hijo, como servidor del Eterno. Quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. La obediencia de un discípulo es la evidencia de nuestra fe en Cristo. Aunque la obediencia se utiliza también en sentido secular, el significado central deriva de la relación con el Eterno, con Elohim, con Dios. Él da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita, y frente a ella no hay neutralidad posible. Prestar atención humilde es obedecer, mientras desestimar la palabra de Elohim o del Eterno es rebelarse. El Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Interesante, ¿no? La obediencia al Todopoderoso es una entrega total a su voluntad y, por consiguiente, obediencia y fe están íntimamente relacionadas. Nuestra fe en el Eterno nos lleva a vivir una vida de obediencia. Entonces yo no puedo decir te amo a alguien
y no complacerla a esa persona, ¿no es cierto? Yo no le puedo decir a mi madre, te amo mamá, y desobedecerla, hacer todo lo que a ella le desagrada. Si la amo, tengo que obedecerla. Igual al Eterno, al Todopoderoso, si yo lo amo, tengo que demostrar que lo amo con mi obediencia. Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En esta situación entonces, en esta relación de agradecida obediencia al Eterno, que excluye toda idea de mérito propio, el cristiano imita a Yeshua, a Jesucristo, en humildad y amor, y se somete a Él. Que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. La obediencia a Dios tiene absoluta prioridad entre las características del discípulo de Jesucristo. Ahora, la obediencia es la clave para la presencia de Cristo en nosotros o de Yeshua en nosotros. Si decimos que somos discípulos de Cristo, debemos obedecer a sus mandamientos. Teniendo los mandamientos de Cristo, debemos obedecerlos. La prueba más segura de nuestro amor a Cristo o a Yeshua Mashiach es la obediencia a las leyes de Cristo. Cuando el amor sincero a Cristo está en el corazón, habrá obediencia. La obediencia va a probar que lo amamos y es la clave de su presencia manifiesta en nuestra vida. Nosotros no podemos decir que lo amamos al Todopoderoso y haciendo otras cosas, ¿no? Contradiciendo lo que Él dice con nuestros hechos o con nuestra forma de ser. Es en la obediencia. Él dijo, el que me ama mi palabra guardará. Entonces, eso es clave. Que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre el mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Otra cosa en la que nosotros manifestamos nuestro amor al Eterno como discípulo es la fidelidad, es siendo fiel. Sin duda alguna, una de las características del discípulo es la fidelidad. En este punto, solo unido y comprometido con el Eterno es que el hombre puede ser fiel, fidedigno, confiable y estar firme. Por ello, una de las características del discípulo es la fidelidad al Eterno. Vamos a ver que la fidelidad es requerida en las características de un discípulo. Dice, no, más ahora se requiere, dice, en los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Ahora, si uno no tiene estas características de ser fiel en la obediencia, es decir, la fidelidad, pierde su empleo y no se delegan grandes cosas en nuestras manos porque no somos fieles. Lo de José, por ejemplo, ¿no? Y en la parábola de los talentos, nosotros también debemos mantener la fidelidad al Eterno en todo tiempo. También se pide fidelidad en la práctica de las diversas responsabilidades como hijos de Dios. La fidelidad es medida en cosas pequeñas. ¿Qué es esto? Bueno, la Biblia habla de una clase de personas a quienes clasifica como los fieles. A Moisés, Josué y David se les llama siervos fieles porque cumplieron a cabalidad lo que se les llamó a hacer. Déjame ser un discípulo, Señor. Cada discípulo de Cristo o de Yeshua Mashiach debe mostrar fidelidad en el uso de todo lo que le es entregado para usar. En Lucas 16, 10 y 12 dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora, el discípulo fiel es aquel que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Bueno, hasta aquí vamos a parar. Que el Eterno continúe bendiciendo nuestras vidas. Oremos. Padre bendito, gracias le damos por cada persona que ha escuchado este programa y pedimos que usted sea guardándonos en el resto del tiempo. En nombre de Yeshua Mashiach, nuestro Salvador. Amén. Despertarme junto a ti para que sea formada en mí tu imagen. Les habló el pastor Luis Mendoza Farel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Gracias por escuchar su programa favorito, El Maestro en Casa. Quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Para que no te pierdas nada, suscríbete y activa la campanita. Hasta el alma.